Listo, buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es dominio y recorrido de funciones. Ya. El dominio de una función es el conjunto de elementos para que la función f de el conjunto A en función en B está definida, es decir, el conjunto A es el dominio y, y el conjunto B, vamos a ver qué es el recorrido luego. Y el recorrido o rango es el recorrido de una función f de A en B, es el conjunto de los elementos de llegada y que son las imágenes y se representa de esta forma. Ya. En donde va a ser todas las y que podamos calcular teniendo los valores de x. Vamos con el ejemplo, dice, sea el conjunto A menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y el conjunto B, determinar el dominio recorrido de la función dada como y igual a 2x. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Tomamos Reemplazamos. reemplazamos cada número, reemplazamos en la condición que es el f de x, que es 2x. Cuando reemplazamos menos 2 en x, entonces quedaría 2 por menos 2, menos 4 la primera, con menos 1. Quedaría 2 por menos 1, menos 2, 0 por 2, quedaría 0. 1 por 2 quedaría 2 y 2 por 2 quedaría 4. Simplemente todos los números de acá del conjunto A los reemplazamos en la condición y vemos cuáles valores nos da en el conjunto B. Y unimos por mediante las flechas. Entonces, dice, al resolver la función con los elementos del conjunto A, nos dio como resultado el diagrama sagital que tenemos acá, donde las X pertenecen al conjunto A y las Y pertenecen al conjunto B. Aquí vamos a ver que las X se les denomina, el conjunto de todas estas X se les denomina dominio. Y las Y, es decir, no todos los elementos del conjunto B, sino los ciertos elementos que dan nomás la condición, se denomina recorrido. Entonces, el dominio es el conjunto de partida, que es el conjunto A, que serían todos los elementos. Del conjunto B, solo los elementos a los que están relacionados un elemento del conjunto A, que sería el menos 4, menos 2, 0, 2 y 4. Sí, ¿alguna inquietud hasta ahí? Si no hay ninguna inquietud, continuamos con la siguiente. Ese era el deber, entonces, ¿el deber qué debían hacer? Simplemente tomar los elementos del conjunto A y reemplazarlos en la fórmula y ver qué números del conjunto B les da construyendo el diagrama sagital. El segundo también, elementos del conjunto A, reemplazan en la fórmula y ve qué número les da en el conjunto B. Y ese sería el dominio, sería todos los elementos del conjunto A y el recorrido, los elementos que cumplen la condición, es decir, no todos los elementos del conjunto B. Sí, vamos a ver entonces ahorita cómo identificar si tenemos ya una gráfica. Dice, si tenemos una gráfica de una función en el plano cartesiano, se puede determinar su dominio y recorrido observando desde dónde hasta dónde la gráfica está en el plano cartesiano. Entonces vamos a ver. Dice, el dominio se determina analizando el eje de las X. Siempre el dominio en el eje de las X y el recorrido en el eje de las Y. Entonces vamos, dice, determinar el dominio recorrido de la siguiente función. Tenemos la función aquí,
la gráfica de la función. Vamos a analizar de manera gráfica. El dominio vamos a observar en el eje de las X, que es ese eje de las X y eje de las Y. Vamos a ver dónde está el punto. En el eje de las X trazamos una vertical y observamos que cae justo en el punto -2. ¿Y hasta dónde va la gráfica? Trazamos de igual una recta vertical y analizamos a dónde va. Entonces dice que la función va desde, solo analizamos en el eje X, solo en el eje X, el eje Y no importa por el momento. Va desde -2 a 3. Y luego analizamos aquí, observamos que tenemos un círculo despintado. Entonces, ¿qué era? En intervalos, ¿qué era? Cuando había un círculo despintado que no pertenecía, entonces era un intervalo abierto. Y acá como el círculo está pintado, entonces un lado va a ir como intervalo cerrado. Entonces, la gráfica está desde -2 hasta 3 positivo. Y por eso va así. -2. Intervalo abierto en -2 porque aquí está el círculo despintado y el 3 está el círculo pintado, entonces cerrado. ¿Y cómo se representaba eso? La X estaba entre dos números, que era, se copiaba el primer número menor si es que está intervalo abierto o menor igual si es intervalo cerrado, la X en la mitad y el otro extremo, que sería el 3. Sí, ¿alguna duda hasta ahí? Simplemente ven en dónde está la gráfica en el eje de las X, de dónde a dónde va, solo en el eje de las X para el dominio. Luego para el recorrido, observamos las gráficas en el eje de las Y. Entonces tenemos en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces vamos a tener que la gráfica igual, trasladamos una línea horizontal hacia el eje de las y observamos hasta dónde va. Aquí. En este punto, ¿qué era? Es el -3. -3. Sí. Entonces, ¿de dónde va a dónde va? Si ven que solo eso va la gráfica, entonces va desde -3 hasta el 6. Entonces la función en el eje de las Y va desde -3 a 6. Aquí, como no nos muestra ningún punto ni abierto o cerrado en el -3, pero sí choca la gráfica en el -3, entonces siempre vamos a tomar cuando hay gráficas así como intervalo cerrado. Y acá arriba observamos en el 6 que hay un intervalo cerrado, entonces también. Entonces, ¿cómo se representa? Desde -3, aquí ha faltado menor o igual a, que sería -3 menor o igual a X y el X menor o igual a 6. Y ese sería el recorrido en el eje de las Y y el dominio en el eje de las X. ¿Sí está claro? Listen, yo tengo una pregunta. Dígame. Verá, es que le estaba, a ver, usted dijo que en esa parte era menor o igual que, ¿por qué era menor o igual que? Aquí porque esta de aquí en el -3 sí encontramos la gráfica. Entonces, Justo en el -3 encontramos gráfica y aquí me equivoco, o sea, me ha faltado aquí poner menor o igual. ya, ok, Simplemente gracias. porque es intervalo cerrado. Vamos con el siguiente ejemplo que es un poquito. Ya. Aquí encontramos una función que está, como se denomina por partes, porque tiene varias zonas. Entonces vamos analizando cada una de las partes. El dominio en donde se veía en el eje de las X y el recorrido en el eje de las Y. Vamos analizando desde dónde a dónde va la gráfica. Trazamos igual, en el eje de las X está en -5 hasta 2, ¿cierto? En el -5 es cerrado
Y en el menos 2, abierto. Hasta ahí ya tenemos la primera parte. Vamos con la segunda parte. Va desde menos 1 hasta, solo en el eje de las X, hasta 1. En el menos 1 es abierto y en el 1 es cerrado. Y siempre como tenemos bastantes gráficas, entonces ponemos unión. Sí, ya. Bueno, con la parte 3 de aquí. Entonces tenemos que bajamos al eje de las Y, de las X, digamos, y vemos dónde van. Va desde 2 hasta 4 y los dos están como intervalo cerrado. Entonces vamos a tener que igual ha sido la unión de las tres partes. La primera parte que está aquí, la segunda y la tercera. ¿Y cómo se representaba eso? Va, entonces, el menos 5 menor o igual a X menor que 2. Esa es la primera. Siempre ponemos este simbolito que significa O, pues como la unión. Desde menos 1 menor, diga menos 1 menor que X menor o igual que 1, que es de la segunda parte. Siempre va con este O cuando es unión. Entonces vamos de 2 a 4 intervalos menor o igual y menor o igual. Sí, ese es para el dominio. Para el recorrido, ¿en qué nos fijábamos? En el eje de las Y, siempre en el eje de las Y. Aquí vamos a tener la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, que es el color medio rosado, medio rojo. Y entonces vamos a tener la primera parte que va desde 2 a 4 en el eje de las Y, de 2 a 4. Y la otra, vamos a la segunda parte que va desde 1, desde menos 1 hasta 1. Pero Le observamos dicen que, acierto, por eso le pone -3 y 1. sí, porque está englobado en esta parte de aquí, por eso si ve que esta de aquí, si señalamos aquí en la tercera gráfica y señalamos aquí, la parte verde ya está englobada en esa parte. Entonces por eso ya no se la pone, porque es menor. Entonces engloba en esta parte de acá, en la de la gráfica que está un poquito más grande. Va, entonces la gráfica que está un poco más grande, que va desde menos 3 a 1, que sería esta parte. Sí, y el menos 3, como que les decía, que en el menos 3 encontramos gráfica, entonces va cerrado, y aquí también está el conjunto cerrado, entonces menos 3 a 1. ¿Y cómo representamos eso? En ecuaciones observamos cómo se representa. Aquí ha faltado la llave. Sí, sí está claro. Simplemente tomamos los intervalos. Y aquí este intervalo, el 2, si ven que está englobado en el intervalo 3, entonces solo copiamos el 3, que es de manera general. Pero si hubiera, digamos, el punto más acá arriba de esta gráfica, entonces ahí sí tomaríamos aquí. Y este englobaría a lo de acá, entonces iría desde este punto de aquí hasta el menos 3. ¿Sí está claro? Hasta ahí. Ajá. Ya. Vamos con la siguiente. Ese era el deber. Lo que debían hacer es, para el dominio, bajar la gráfica para el eje de las X. Dominio siempre el eje de las X. Siempre el eje de las X. Y les da los intervalos. En este caso, como tenemos aquí, sería este intervalo general. Hasta aquí. Sí, porque aquí justo baja y como que este punto bajar aquí y se rellenar aquí, Se entonces unen. también toma, sí se une. Ya, fuera de manera general, de igual manera aquí,
En el lado de acá, ¿qué tenemos? Para el recorrido al lado de las Y, al lado de las Y y al lado de las Y. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de la primera parte? Hasta aquí. Este es el recorrido, unión, lo que está acá debajo. Sí, eso sería del deber. Con la otra gráfica hacen lo mismo. Y vamos con la siguiente. Para no... Ya. El dominio de recorrido de funciones de manera algebraica. Ya. Si tenemos una expresión expresada de forma algebraica, es decir, en forma de ecuación, se puede determinar el dominio y recorrido, pero existen algunas restricciones. Para ello se decía que hay tres casos. Cuando se tiene una función polinómica, es decir, si es que se tiene, por ejemplo, aquí está, un f de x es igual a x más 3, puede ser un f de x es igual a x al cubo o digamos un medio x al cubo, así, simplemente, donde no existan raíces y no exista la x, esté como que no existan fracciones y la x esté en el denominador, siempre va a haber estos casos. Entonces, vamos a analizar cuando existen simplemente así, con las x y no haya ni raíces ni esté la x en el denominador, entonces va a ser siempre el dominio, todos los números reales, siempre va a ser eso. Siempre va a ser el dominio, todos los números reales. En este ejemplo dice determinar el dominio de f de x igual a menos 3. Esa es la gráfica. ¿Por qué decimos que es todos los reales? Porque si es que nosotros, si ve que la gráfica tiene unas flechas, eso quiere decir que la gráfica va más acá y continúa y de igual para acá continúa. ¿Sí? Porque si digamos aquí a la función le damos un valor de 100 a x, ¿cuánto va a ser f de x? Va a ser 100 menos 3, 97. Y vamos a encontrar un valor bien acá. Sí, y la gráfica va a continuar, no tiene ninguna restricción. Esta X puede tomar cualquier valor, sea hacia negativo o positivo. Eso quiere decir. Entonces, dice, en la gráfica se observa que la función se extiende tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, que va a la izquierda y va a la derecha. Es decir, la variable X puede tomar cualquier valor real y encontrar una imagen. Es decir, si nosotros, digamos, le aplicamos el valor 1000, 1000 menos 3, ¿qué va a ser? ¿Cierto? Y vamos a encontrar una imagen. Dígame, Pero el F siempre va a dar uno entonces. mande. El dominio siempre va a Siempre ser va a ser real. desde menos infinito hasta más infinito y los reales. Siempre en estos casos. Ya. Vamos a ver el siguiente caso. Ya. Este es de igual manera otro ejemplo. Si ve que ya tenemos otra función, pero que no hay, no hay condición, es de la primera forma. La x no está en el denominador y no está dentro de una raíz. Entonces, siempre va a ser, en este caso, el dominio de menos infinito a más infinito, o lo pueden representar como los números reales. De igual manera, si aquí le diéramos un valor, digamos, de 100 y reemplazamos en la fórmula, en la condición, vamos a encontrar una imagen. Y si le damos un valor de menos, también va a encontrar una imagen. Y la gráfica de igual se extiende hacia la derecha, que se extiende tipo así. Y se extiende, va hacia la izquierda. Y eso entonces, siempre que tengamos así la función va a ser los números reales. Ya vamos a ver cuándo no son los números reales en la siguiente. Ya aquí.
Dice, cuando se tiene una función racional es de la forma f de x es igual a p de x, q de x, que tengan la variable x en el denominador. Esa es la condición, que si tiene la variable x en el denominador, como en estos ejemplos, aquí tiene la variable x en el denominador y x en el denominador, x en el denominador. En eso nos vamos a fijar. Dice, en estas funciones, el denominador debe ser distinto de cero, es decir, cada uno de estos debe ser distinto de cero, porque ¿qué decíamos? Que la división para cero no está definida. Entonces dice, el dominio de la función son todos los números reales menos el valor donde el denominador se hace cero. Entonces, cuando tengamos un ejemplo de estas formas y donde exista x en el denominador, vamos a decir que ese x, que sería el denominador aquí, tiene que ser distinto de cero. Entonces vamos a tomar la función y nos fijamos únicamente en el denominador. Tiene que ser distinto de cero, entonces x más 2, que es el denominador, distinto de cero. Despejamos x y nos queda el 2 que está sumando, pasa al otro lado a restar. Y 0 menos 2 quedaría menos 2. Entonces cuando x vale menos 2, se hace 0, porque si este menos 2 reemplazamos aquí en la x, quedaría menos 2 más 2 se hace 0, y la división para 0 no está definida. Entonces el dominio va a ser todos los números reales, menos siempre, menos entre paréntesis el número que nos dio. En este caso nos dio menos 2 y le ubicamos. Otra forma de reemplazar, que sería por medio de intervalos, quedaría de menos infinito hasta menos 2, pero si ven que es intervalo abierto, aquí, entonces unión desde menos 2, intervalo abierto, hasta más infinito. ¿Cómo podemos comprobar que es? Dicen, profesor, si ponemos Dígame. cualquiera de las dos está bien. Si Sí, ponemos cualquiera cualquiera de las cualquiera dos. de las dos está bien. Pero Ya. traten de manejar las dos. Simplemente si dice un menos un número, ponen desde menos infinito hasta ese número y desde ese número hasta más infinito, todos intervalos abiertos y el unión en la mitad. Ya, ¿y cómo comprobamos eso? Mediante la gráfica. Esta, la línea verde, es la gráfica de la función. Y observamos que la gráfica va hasta arriba, va, y también se extiende hacia abajo. Pero en este caso, la gráfica nunca va a cruzar el punto menos 2. Nunca va a cruzar el punto porque en menos 2, ¿qué se hacía? 0, y la división para 0 no está definida. Por eso se le dibuja esta línea entrecortada. Luego, ya en cursos superiores, ya van a ver qué significa esa línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gráfica nunca va a topar el punto en menos 2. Se extiende hacia la izquierda, que es desde menos infinito hasta el 2, el menos 2, pero por eso es intervalo abierto, porque nunca va a topar el menos 2. Y desde menos 2, ¿hasta dónde va? Hasta más infinito. ¿Sí? Ya, entonces eso sería la segunda condición. Que cuando existe la x en el denominador, tomamos solo el denominador y hacemos que sea distinto de 0. Entonces, el x quiere decir que el x debe ser distinto de menos 2 y le quitamos de los números reales el menos 2. Vamos con alguna inquietud hasta ahí. Entonces continuamos con la siguiente condición. Ya. La siguiente condición nos aparece cuando existen raíces.
Ya se cambió. Ya cuando existen, dice, cuando se tiene una función con radicales de índice par. Cuando tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, ahí sucede. Pero si tenemos raíz cúbica, va a ser igual todos los números reales. Pero aquí en este caso vamos a trabajar la mayoría con raíz cuadrada. Y se representan cuando existe la X dentro de la raíz, va a haber la condición o la restricción del dominio. Cuando exista dentro de la raíz, dice, con estas funciones, la expresión que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero, ya que esto de aquí debe ser mayor o igual que cero porque no existen raíces con índice par de números negativos. Si ponen en la calculadora un raíz, por ejemplo, raíz cuadrada de -5, les va a aparecer error. Entonces, el dominio de la función son todos los números donde la expresión dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Entonces tenemos un ejemplo de igual manera. ¿Qué está en este ejemplo? La X está dentro de la raíz. Aquí sería de la función X más 1. Aquí me he confundido, es X menos 1. ¿Y yo para qué voy a coger? Tengo que votar ahí, pues. A ver, entonces tenemos que lo que está dentro de la raíz, por favor, corten el audio para que no se interrumpa. Entonces, en este caso, simplemente si tenemos así, analizamos la parte de adentro de la raíz. Y como nosotros analizamos, trabajamos en inecuaciones, simplemente despejamos la X. Eso, lo de dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que 0, siempre. Mayor o igual que 0. Entonces despejamos, nos queda el 1 que está positivo, pasa al negativo, con el otro lado con positivo. Y nos queda que el X debe ser mayor que o igual que 1. ¿Cómo representamos entonces en intervalo? El dominio debe ser desde 1, intervalo cerrado porque está mayor o igual, hasta el infinito. Y entonces, la otra forma de representar el X elementos de los reales tal que X mayor o igual que 1. Y analizamos la gráfica. Si nos da, esta es la gráfica de la función que nos da raíz de X menos 1. Y observamos que nos da desde qué punto. Desde 1 hasta más infinito. ¿Y el dominio en dónde se veía? En el eje de las X. Entonces esto va a ser el dominio desde aquí hasta más infinito. Sí, entonces desde 1 hasta más infinito. Si lo quieren hacer de manera gráfica, pueden comprobar que va desde, es decir, que desde X mayor o igual que 1. Sí, ¿está claro? Sí. Esas son las tres, esas son las tres condiciones que vamos a ver en dominio. Y como les quedaba lo último de ver, que tienen que seguir los pasos. En el primer ejercicio, que era el dominio, es todos los números reales. En el segundo es todos los números reales. Ya. En el tercero tienen que ver que esto de aquí sea Abajo. distinto de 0 y esto de aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Y ese sería el dominio. Pueden apoyarse en GeoGebra para que construyan la gráfica y pueden ver si se cumple lo que ustedes han sacado. Dicen, estos de la gráfica quería saber, o sea,